Bienvenidos a un nuevo episodio de Secretos Espirituales por el maestro Shani Shakti Ananda. Yo soy Thais. Y yo soy Ana Gaby. Namaste, Ana Gaby, ¿cómo estás? Namaste, mi querida Thais. Otra vez un reencuentro después de tanto tiempo que no grabábamos un podcast juntas. Sí, siempre es un placer compartir estas enseñanzas, estos podcasts del maestro Shani Shaktiananda contigo. Y hoy tenemos un tema que me encanta porque es una deidad hinduista que me fascina, fue mi primera deidad y es el señor Ganesha. Y me creo que es propicio que hagamos este podcast hablando del señor Ganesha porque es el principio del año y siempre el maestro nos ha enfatizado la importancia de honrar al señor Ganesha al principio de cualquier cosa, de nuestros proyectos, de nuestros estudios, de nuestras empresas, de cualquier emprendimiento que se haga, de honrarlo, honrar a esta deidad. Y bueno, entonces hablemos del señor Ganesha. ¿Quién es el señor Ganesha y por qué se venera al señor Ganesha en el hinduismo? Y todas esas enseñanzas místicas que el maestro Shani Shaktinanda nos ha revelado con la iconografía y con la historia de la creación del señor Ganesha. Ana Gaby, ¿qué sabes tú del señor Ganesha y de su importancia? Bueno, vamos a recordar un poco. Yo siempre recuerdo a los inicios de cuando entré en los escenarios con el maestro, cuando se hablaba del señor Ganesha, ¿no? Y se decía mucho que, bueno, el maestro nos compartía mucho que es la primera deidad que se le presenta a los niños en India este, como para, como decir el superhéroe que nosotros tenemos, a lo mejor en otros países, ¿no? Que si Superman, tal, bueno, en India es el señor Ganesha y se le venera a él desde muy pequeños. A lo mejor siendo pequeños no tienes tanto contexto de lo que significan las enseñanzas del señor Ganesha, pero a medida que vas creciendo, pues te vas abriendo más conciencia, vas teniendo más contexto y vas adquiriendo también las enseñanzas del señor Ganesha y la vas sumando a tu día a día, ¿no? Y el señor Ganesha nos enseña eso de lo que es la perseverancia, la constancia, la disciplina y que es súper importante, ¿no? La determinación. De también del tener también cuidado con nuestro prójimo, ¿no? Porque una de las enseñanzas que nos da el señor Ganesha es ese, como es una deidad con cara de elefante, que una de las enseñanzas es que por lo menos que sabemos que, bueno, que los elefantes cuando van a su camino, ellos tienen muchísimo cuidado de no lastimar a alguien, ¿no? De no lastimar aunque sea ni siquiera una hormiga. Y entonces ya por ahí hay muchísima enseñanza. O también cuando se trata de por lo menos de sus hijos, ellos se llevan a lo que sea por delante, ¿no? Para defenderlo. Entonces, por ahí tenemos muchísima enseñanza también. El día de hoy le traemos un cuento que justamente también ahí hay, aparte que hay muchísima enseñanza, es uno de los cuentos que yo siempre he escuchado desde un principio del señor Ganesha. Entonces, ¿qué tal, Thais, si comenzamos a relatarles ese cuento y ya después vamos agregando o explicando y dando paso a las enseñanzas que nos conlleva ese cuento? Me parece muy bien. Dijiste muchísimas cosas que tal vez para nuestros oyentes queda así como, bueno, ¿porque el superhéroe para los niños? Y bueno, porque hay que dedicarle o honrar a esta deidad al principio de cada proyecto. Pueden quedar muchas interrogantes, pero vamos a ver, vamos a contarles la historia, ¿no? Esta es una versión de la historia porque hay que saber que en India hay varias versiones que pueden diferir en mayor o menor grado. Y también las enseñanzas de las cuales les vamos a hablar hoy, son las enseñanzas que vamos a compartir con ustedes que el maestro ha compartido con nosotros. Pero que igual en India, según el maestro, pueden haber otras enseñanzas con respecto a la deidad del señor Ganesha. Bueno, entonces para tener al señor Ganesha, como pueden ver, es un niño regordete, un poquito gordito, un poquito que le encantan los dulces, pero tiene cabeza de elefante. ¿Cómo llegamos allí? Primero tenemos que saber que ese niño es hijo de
el señor Shiva y de Madre Parvati. Pero ¿quién es Madre Parvati? Hay que saber esto primero para saber de dónde sale este niño, ¿no? Son deidades hinduistas y Madre Parvati representa la esencia femenina purificada, la diosa. De, como decía, la esencia femenina, Madre Parvati, y el señor Shiva es conocido como esa esencia masculina, el destructor. El destructor puede dar miedo, ¿no? Así como destructor, destructor de qué. No debemos tener miedo con esa palabra, porque el maestro también nos ha enseñado que en la vida para construir a veces hay que destruir. Y lo podemos ver en metáforas como en la naturaleza. Por lo menos una metáfora que a mí me encanta es la semilla. La semilla se tiene que destruir para que salga el brote de la planta, ¿ok? Ese tallo se tiene que destruir para crecer. En la misma creación de nosotros como seres humanos, ¿no? El óvulo deja a entrar o el espermatozoide entra en el óvulo y se hace una multiplicación, una división celular. Podemos hablar de una destrucción celular para crear a un ser. Entonces, en la vida vemos que muchas veces hay que destruir, ¿no? Tenemos que, si vamos más lejos, destruir nuestra soltería cuando nos casamos para convertirnos en esposa de o esposo de. Tenemos que destruir nuestra infancia para convertirnos en adolescente y tenemos que destruir nuestra adolescencia para convertirnos en adultos. Entonces, en lo espiritual también podemos hablar de destruir nuestros apegos, de destruir nuestros condicionamientos para ser más espiritual. Entonces ahí tenemos a la esencia femenina y la esencia masculina, el dios y la diosa, o la diosa y el dios. ¿Y cómo empieza la historia? Cuéntanos esta historia, Ana Gaby. ¿Qué te acuerdas de Bueno, esta historia? vamos, podemos comenzar la historia que cuando comienza, cuando el señor Shiva se dice, es uno, así como lo dijiste tú, Thais, que a lo mejor hay muchísimas historias, pero esta es la historia que nosotros conocemos comúnmente, ¿no? Y es cuando el señor Shiva se tuvo que ir a luchar con unos demonios y llevó consigo a otros dioses y semidioses y alejándose de su palacio, dejando a Madre Parvati sola en el palacio. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando su amado Shiva no estaba con ella, Madre Parvati, acostumbrada a pasar tanto tiempo sola en su palacio, aquí es donde comienza la primera enseñanza, que es donde Madre Parvati dice, bueno, no perdió la cabeza por la ausencia de su esencia masculina, al contrario, ella usó su energía de segundo chakra, que es el segundo chakra es la energía de la creación, para demostrar que su esencia femenina tenía la fuerza y la pureza de crear cosas hermosas. Entonces cuenta la leyenda que un día, mientras se preparaba para tomar un baño, deseó tener a alguien que cuidara de su privacidad. Y aquí fue entonces cuando tomó un poco de barro. Algunos autores dicen que con la suciedad de su cuerpo, haciendo alusión que la esencia femenina se puede ensuciar fácilmente y necesita de purificación. Y en este gesto dio forma a la figura de un niño. Recordemos que esto es una metáfora. Usando esta energía divina de fertilidad y de creación, entonces crea a este niño llamado Ganesha y lo convirtió en su fiel guardián. Entonces, este símil de necesitar a Ganesha para que cuidara de su palacio, mientras ella va a purificarse, nos recuerda que toda esencia femenina va a necesitar las enseñanzas del señor Ganesha para hacer el trabajo de purificación. El palacio es la analogía de su cuerpo y no la puerta del baño. Así la historia tendría como que poco sentido en común. O sea, el palacio viene siendo el segundo chakra y Madre Parvati es la energía, ¿no? Entonces, así Madre Parvati le encargó esa poderosa misión al señor Ganesha de proteger la entrada mientras ella iba a purificarse, ¿no? A ducharse, a limpiarse. Entonces, el señor Ganesha, como muy buen hijo obediente, muy fuerte y decidido, asumió ese papel con gran seriedad. Y en este punto, la enseñanza de obediencia a su madre está muy clara, ¿no? Ganesha obedeció sin imaginar que algo iba a suceder. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, que en el momento en el que el señor Shiva regresa de esa batalla que tuvo con unos demonios, regresa cansado y cuando llega a la puerta del palacio, ve a este niño completamente desconocido para él que bloqueaba la entrada del palacio. Entonces Ganesha
por su parte, sin reconocerlo, porque obviamente tampoco sabía quién era, sin imaginar que era su padre, se mantuvo firme y obediente a lo que le había dicho su madre, ¿no? De proteger la entrada al palacio. Entonces, porque proteger a la madre es proteger la energía de ese segundo chakra, ¿no? El chakra que representa a la madre. Entonces, los dioses y semidioses que estaban con el señor Shiva le piden bueno, que permitieran que ellos se encargaran del niño pero o sea, el señor Ganesha, con su fuerza y determinación de proteger a la madre, los destruye a todos. Entonces, el señor Shiva, furioso y desconcertado porque este niño no los dejaba pasar al palacio, desató su ira, ¿no? E inició una batalla ruda entre ambos, ¿no? Entonces, llega el momento en que el señor Shiva con su gran furia le corta la cabeza a Ganesha, matándolo inevitablemente. Entonces aquí también entra otra enseñanza muy importante y es que la experiencia del señor Shiva pudo más que la juventud, ¿no? La agilidad del señor Ganesha. Eso nos enseña que hay que respetar la sabiduría y la experiencia de los mayores y ancianos. Entonces cuando Madre Parvati descubre esta escena tan horrible, sintió un profundo dolor y en su desesperación le explica todo, ¿no? Al señor Shiva, de que el niño era su hijo, ¿no? Y le pidió enfáticamente que le devolviera la vida, ¿no? Al señor Shiva, al señor Ganesha, perdón. Entonces, el señor Shiva, sorprendido y lleno, ¿sabes? Lleno de dolor, queriendo enmendar lo sucedido, entonces envió a, a estos semidioses dándoles la orden de que trajeran la primera cabeza que pudiera reemplazar a la de su hijo, ¿no? Entonces salir a buscar esa cabeza que perteneciera a la primera criatura viva que encontrara mirando hacia el norte. Como es de suponer, porque ya conocemos al protagonista de esta historia, que son los seguidores del señor Shiva, encontraron a un elefante joven y fuerte y tomaron su cabeza, llevándola entonces al señor Shiva, quien colocó la cabeza del elefante sobre el cuerpo de su hijo. Entonces, con sus poderes divinos, le devolvió la vida al niño y lo declaró y aceptó como su hijo, dando inicio a esta simbólica historia de nuestro Lord Ganesha. Hay quienes relatan que quien devolvió la vida al niño fue el mismo señor Vishnu y que por la gallardía demostrada en el combate con los dioses y semidioses, a Ganesha le dieron el nombre de Ganapati, que es el señor de los ejércitos. Pero ¿por qué una cabeza de elefante y no otro animal? Entonces aquí también entra otra buenísima enseñanza y es que el elefante se mueve con mucho cuidado, lo que yo les decía al principio, y respeto con lo que están a su alrededor, lo cual enseña a vivir con correctitud para no generar más karma. Esto es súper complejo, Thais, ¿verdad? Porque hay demasiada enseñanza en este cuento que aquí pudiéramos tardar horas y horas. Así es, lo que acabas de decir es muy importante, porque eso, nuestras acciones, y una acción no tiene que ser considerada solamente como una decisión, con lo por el estilo, porque a veces no actuar o no tomar una decisión también es una acción. Todo lo que hagamos tiene que considerarse antes, o debería considerarse una persona que tiene conciencia espiritual, el karma que eso puede ocasionar, ¿no? Y esa metáfora de el señor Ganesha con la cabeza de elefante, como tú bien le dijiste, el elefante va a prestar atención a los mínimos animales que están a su alrededor, a la vegetación, a todo lo que está a su alrededor para no hacerle daño en su andar, en su caminar por la vida, a menos que haya un susto y la manada termine desbocada. Ellos van a prestar mucha atención, prestan mucha atención también de los ancianos, ¿ok? En la manada, de todo lo que está alrededor. Al principio hablamos de que se debía honrar a el señor Ganesha por cualquier proyecto, decisión, emprendimiento, empresa, estudio, cualquier cosa que se haga ahorita al principio del año. ¿Por qué esto? Y el señor Ganesha, lo acabamos de ver en esta historia, es el señor que también se le dice el señor de los
obstáculos. El que quita o pone obstáculos. Vimos que se le dio una misión, proteger la posada o los aposentos de su madre. Y él con mucha determinación, con mucha gallardía, con mucha fuerza, defendió hasta dando su vida los aposentos de su madre, de la esencia femenina. Entonces el señor Ganesha, honrando al señor Ganesha, él también nos puede ayudar a quitar esos obstáculos en nuestros proyectos, pero no solamente quitarlos, porque a veces puede ser ponerlos para dejarnos saber que por ahí no es el camino, que hay que es un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, que hay que modificar nuestras acciones o nuestras decisiones porque no estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Y también hablaste al principio, Nagabi, que es la primera deidad que se le dice a los niños para esa metáfora con el superhéroe, ¿no? En nuestras culturas nosotros hablamos de Superman, o sea, hay tantas superhéroes que nos ha enseñado Walt Disney o otras historias, pero en el hinduismo se habla de una deidad, del señor Ganesha, y aquí hablamos porque el superhéroe, hay muchísima enseñanza ahí también. Primero tenemos a un niño que es muy obediente de la madre, de la esencia femenina. Segundo, tenemos a un niño que va a prestar atención a sus acciones, a tratar de no crear karma con sus acciones. Tercero, tenemos a un niño que va a defender, como dijimos, la esencia del segundo chakra, la esencia femenina, que es obediente a esa esencia femenina. Tenemos a un niño que va a luchar contra esos obstáculos, ¿no? En este caso, luchó contra los semidioses y los dioses, y luchó incluso contra su padre, incluso dando su vida por ello para defender esa esencia femenina. ¿Qué otra enseñanza podemos, que no se nos esté olvidando, Ana Gaby, que podemos dejarle a nuestros oyentes hoy con esta historia de Lord Ganesha? Sí, bueno, yo creo que una de las enseñanzas básicas de este cuento que nos trae es que nos enseña que hay que cuidar muchísimo esa energía del segundo chakra, que hay que defenderla de cualquier cosa, sin asumir inocencia. Esa, que es esa energía, ¿no? Esa energía Shakti, que esperemos que sea Shakti, que es esa energía de Dios. También, el señor Ganesha aquí nos enseña que cuando tiene un objetivo, un fin, no lo detiene nadie, al menos que le vaya a hacer daño a alguien. Eso siempre hay que llevarlo tras. Bastidores, Ajá, siempre exactamente. detrás en nuestros Siempre. pensamientos, no hacerle daño Exact, al otro. exactamente. Y bueno, que no permitirse, no, ligerezas, no asumir nada. Es saber que esa energía definitivamente hay que cuidarla a pesar de lo que sea, ¿no? Como decir, características sí, todas como que hay que llevarlas solamente, incluso yo puedo hablar de muchas cosas mías, ¿no? Pero yo siempre, cuando yo estoy, por lo menos que justamente que voy a arrancar un proyecto o algo, y cuando yo veo, o por lo menos me pasó reciente, ¿no? Que tenía que hacer un viaje corto, por asuntos de la embajada y todo eso, pero tuve mil inconvenientes. Y entonces yo decía, Dios mío, y yo de una vez hice un stop y dije, ya va, Ganesha, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me estás queriendo decir, no? Porque tenía muchos obstáculos y yo creo, ya va, y yo por aquí no es. Hay que hacer esto, tal, creo que estoy forzando las cosas. Y el señor García me está diciendo que por aquí no es. Y justamente fue así. Es increíble, pero es increíble el darte cuenta, ¿no? Porque si a lo mejor tampoco tienes estas enseñanzas, obviamente se te va a hacer muy rudo porque algunas veces nosotros nos ponemos y decimos, no, es así y es así y hacemos todo para que sea así. ¿Y qué sucede? Te aís con eso, que entonces, ok, se te puede dar, pero lo que va a venir va a ser bastante doloroso, porque justamente no era por ese camino y te lo estaban ya diciendo antes esos obstáculos, pero uno no se da cuenta. Si a lo mejor no tienes estas enseñanzas, no te das cuenta, ¿no? No es tan fácil verlo. Entonces, de verdad que es muy bonito, me encanta esta historia porque aquí por lo menos vas viendo muchísimas enseñanzas que las puedes aplicar en cualquier circunstancia o momento en que tengas algo, ¿no? En tu vida cotidiana. Así es, Ana Gaby, qué bonito. Bueno, queridos oyentes, incluyan estas enseñanzas en su vida. Dejen que el universo les hable a través de estas hermosas metáforas y estas hermosas enseñanzas. Cuando estamos atentos, cuando estamos abiertos a estos mensajes
se puede decir, subliminales del universo, se puede hacer maravillas en nuestras vidas. Y hasta aquí llegamos a este episodio. Sí, nos encantaría saber qué les ha parecido este episodio. Déjanos aquí tus comentarios y propuestas en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte para más contenido de actualizaciones. Podcast C.SSA. Así es, con esto llegamos al final. Nos vemos en el próximo episodio de Secretos Espirituales por el maestro Shani Shakti Ananda. Pero antes de irnos, recordemos siempre, apaguemos un poco nuestra mente y abramos nuestro corazón. Hasta la próxima. Namaste. Secretos Espirituales por el maestro Shani Shakti Ananda es patrocinado por @guruseva.vd, Centro de Formación y Sanación Integral, @Coach Energético Integral, @Shani Shakti Ananda, Sanación Integral, Meditación, Enseñanzas Espirituales.